Muy buenas noches, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a los hermanos que están conectados con nosotros en el internet. El domingo estuve predicando, el domingo pasado en el primer culto, y había tratado la primera parte, porque como ustedes voy a ver esta noche la segunda parte, de que Jesús es Señor del día de reposo. Y en la primera parte habíamos ahondado un poco en cuanto al día de reposo. Y algunos de ustedes lo vi en el primer culto, pero un poquito de repaso para entender el contexto en el cual se desarrollaron las cosas en ese momento en la vida del Señor Jesús. Pero allí en el día de reposo, que es el día sábado, fue originalmente dado por Dios en la ley de Moisés, no antes, para ser específicamente un día de descanso. Sábado viene de un verbo hebreo que significa cesar, significa también desistir, significa descansar. Eso es lo que significa sábado. Pero cuando uno junta Génesis 2:2 y lo une a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, podemos ver que el sábado debería ser, y eso es lo que indica estos textos, un tiempo de refrigerio y adoración a Dios. Un tiempo en el cual el pueblo con un solo corazón disfruta de un tiempo hermoso con Dios, un tiempo de adoración y refrigerio espiritual. Pero ya, sin embargo, para el siglo I, el sábado o al sábado se le había acumulado una enorme cantidad de restricciones y regulaciones extrabíblicas al punto de haberse convertido en el día, ya no un día de refrigerio, ya no un día de adoración, sino un día opresivo y agobiante de la semana. Y para que tenga una idea de esa enorme magnitud de leyes extrabíblicas, en el Talmud se hallan 24 capítulos sobre el día de reposo, tan solamente sobre el día de reposo. Y a un rabino, para leer un capítulo del Talmud sobre el día de reposo, le tomaba 2 años y medio. Imagínense la cantidad de regulaciones que habían tan solamente en cuanto al día sábado. Un solo capítulo le tomaba 2 años y medio para leerlo. ¿Y cuántos capítulos eran en total? 24 capítulos del Talmud. Ahora, no voy a confundir el Talmud con la Torá. Son cosas muy diferentes. El Talmud básicamente es el libro que contiene la tradición, escuche bien, la tradición oral de doctrinas, ¿no?, de ceremonias y preceptos de la religión judía. En eso abarca, digamos, el Talmud. O sea, básicamente el Talmud son leyes que Dios no ha dicho, sino que el Talmud está conformado por leyes que han dado los hombres, mas no Dios. La Torá no, la Torá es la palabra de Dios. La Torá está conformada por el Pentateuco, por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es la escritura, digamos, iniciativa, ¿no?, que los judíos tomaban con toda autoridad porque venía directamente de Dios, dada a Moisés. Entonces, en ese contexto se desarrolló el primer caso donde Jesús confronta a los líderes religiosos de su época y les muestra que Él es el Señor del día de reposo. Ahora, ahí la primera confrontación se desarrolló en el campo, en sembríos. Claro que Lucas no nos especifica si fue un campo de cebada o otro tipo, ¿no?, de un campo de trigo. No nos especifica Lucas, pero allí estaban al acecho los líderes religiosos, persiguiendo al Señor Jesús, no para ver sus maravillas, porque ellos reconocían que Jesús tenía poder. El tema era de que cada enseñanza que daba Jesús y cada milagro que hacía, y sobre todo en el día de reposo, era una afrenta para sus leyes tradicionales, no de Dios, sino de los hombres. Entonces ahí Jesús los confrontaba y los hacía quedar como unos pobres y tristes ignorantes
en cuanto al conocimiento de la ley de Dios. Nuevamente ahora, Jesús vuelve a confrontar a los fariseos por el asunto del día de reposo. Aparte de la primera confrontación que ocurrió en el campo, ahora esta segunda confrontación va a ocurrir en la sinagoga, donde están reunidos las máximas autoridades religiosas, donde están reunidos los fariseos, los doctores de la ley, donde están los escribas, por ahí unos saduceos, etc. Estaba la máxima representación religiosa de la nación de Israel. Lucas básicamente no nos indica el momento ni el lugar donde estaba situada esta sinagoga. Algunos proponen que probablemente fue en Capernaum, porque Capernaum fue la zona de operaciones donde Jesús se hospedaba y de ahí partía a varios lugares, a varias sinagogas y a otros lugares para predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero Capernaum era su zona de operaciones. Entonces, Lucas nos comparte un detalle interesante, que este asunto del día de reposo ocurrió en otro día de reposo. O sea, algunos sugieren que fue al siguiente sábado, porque lo que ocurrió en el campo fue el sábado anterior y lo que ocurrió ahora en la sinagoga fue al siguiente sábado. Otros, bueno, ya yéndose muy extremo, sugieren que el caso de la sinagoga ocurrió ahí nomás al instante. O sea, Jesús del campo se fue a la ciudad y entró a la sinagoga. No. La escritura es bien clara. Lucas dice que ocurrió en otro día de reposo. Entonces, lo que ahora Lucas nos va a presentar, lo primero es que Jesús ingresa a la sinagoga. Si usted nota el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Aconteció también en otro día, miren, ahí está bien claro, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Todos nosotros sabemos, como lectores de la palabra de Dios, que en consonancia con la prioridad de su ministerio, Jesús enseñaba con mucha diligencia la palabra de Dios. Para Jesús era importante enseñar, capacitar. Para Jesús era importante no solamente enseñar, sino predicar la palabra de Dios, porque él sabía que su tiempo era corto. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio aproximadamente. Entonces, el tiempo para él era valioso. No había tiempo para procrastinar. Era tiempo, cada minuto, cada segundo era importante para enseñar la palabra de Dios. Mis hermanos, al igual que el Señor, nosotros también debemos tomar mucha diligencia en estudiar esta gloriosa palabra y no solamente guardárnoslas, sino que también hay que derramarla a otros corazones que no conocen al Señor, pero también entre nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros, porque eso es lo que tenemos que seguir, el ejemplo de Jesús. La misma Escritura dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. En otro versículo dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Otra vez la Escritura insiste: y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y la Escritura insiste: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase sus enfermedades. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Donde iba, enseñaba. Cada momento lo aprovechaba para enseñar. Cada minuto era importante para él, porque se trataba de enseñar la palabra de Dios a corazones, de un corazón a otro corazón, del corazón directo de Dios al corazón de los hombres. Para él era muy importante, muy urgente derramar el mensaje de Dios mismo al corazón de las personas. Él sabía, como hijo de Dios, uno con el Padre, que el ser humano necesitaba urgente la presencia de Dios en su vida.
Él sabía que el hombre por sí solo no podía encontrar o ver el perdón de sus pecados. Él era el único camino, la verdad y la vida. Él sabía que nadie podía llegar al Padre sino a través de Él. El mensaje de salvación le estaba dando a las personas. Mis hermanos, esta dedicación, esta correspondencia, esta consonancia, esta prioridad que Él le daba a la enseñanza, tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Usted no se lave las manos y diga, esa es responsabilidad del pastor Fernando, responsabilidad del hermano Enzo, del hermano Jonathan, del hermano Javes, que son los predicadores aquí. Esto es responsabilidad de todo creyente. Y la Biblia nos reta a andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Él andaba enseñando la palabra de Dios de manera urgente. Jesús entendió lo que se conoce en filosofía del discipulado, la urgencia de la tarea. Y Él supo transmitirla a sus discípulos. Y los discípulos supieron transmitirla a todos los creyentes que se entregaban a Cristo. Y entendieron la urgencia de la tarea. Y entendieron esa orden divina. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que Jesús había enseñado. No solamente venimos aquí cada culto para recibir. Eso es lo que recibimos, hay que darlo. ¿Y qué dice la Escritura? Más bienaventurado es dar que recibir. Lo que Dios nos da, mi hermano, hay que compartirlo. Entonces, Jesús ingresó a la sinagoga, no solamente a muchas sinagogas, y ahí enseñaba la palabra de Dios. Y el contenido de ese mensaje de Jesús en la sinagoga, lamentablemente no está registrado en esta porción que nos comparte Lucas. Pero sin duda, Él había predicado el evangelio. Si usted recordará, el mismo Lucas nos comparte que Jesús, con estas y otras muchas exhortaciones, dice, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Él lo dice Lucas en el capítulo 4, versículo 18. Luego Jesús proclama, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese era el mensaje que Él daba a un pueblo que estaba oprimido por el pecado. Pero no solamente había una opresión espiritual, sino una opresión nacional, porque estaban bajo la opresión romana. Había mucho abuso de los romanos, pero aparte había esa opresión espiritual que la generaban los líderes religiosos de la época de Jesús, que estaban plagados de tradiciones de hombres. Más le daban relevancia, importancia a lo que decía el Talmud que a la Torá. Lo habían arrimado la palabra de Dios y daban prioridad al Talmud, a las leyes de los hombres. Jesús, en otra parte dice Lucas, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. En el capítulo 7, versículo 22 del mismo libro de Lucas. Ese era el mensaje libertador que Jesús daba. Ese mensaje de esperanza, ese mensaje de libertad. Y hoy muchas personas que usted y yo conocemos viven bajo opresión espiritual. Hoy muchas personas que usted y yo conocemos viven con dolor y tras dolor. Hoy muchas personas padecen problemas psicológicos. Hay mucho dolor también, mucha tristeza también, mucha desesperanza, mucha incertidumbre. Hay tanta tristeza, hay mucha carga en los corazones. Pero nosotros tenemos el mensaje glorioso que liberta, que transforma, que transforma de manera gloriosa cada corazón que está bajo opresión. Y Jesús predicaba las buenas nuevas de que los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos podían ser libres, sí, realmente libres de su pecado y de la pesada carga de una religión falsa que proclamaban los religiosos de su época, que podían ser totalmente libres de esas leyes condenatorias que no venían de Dios, esas leyes plagadas y redundando en legalismo que no era de Dios, sino de los hombres, que causaban dolor y desesperanza en el corazón de toda persona.
Por eso que Cristo enseñaba un mensaje de libertad. Cristo enseñaba ese mensaje de esperanza. Cristo enseñaba ese mensaje que renovaba de manera sobrenatural el corazón de cada persona que le escuchaba y terminaba creyéndole y convirtiéndose a él y convirtiéndolo en su seguidor, en un discípulo. Mis hermanos, hoy hay tantos jóvenes que están siguiendo otros caminos. Ahora se escucha mucho de los Terians, ¿no? Algunos se perciben lobos, otros se perciben y seguimos, ¿no? Dentro de muy poco el coro de la iglesia va a presentar el arca de Noé. Y el día que salgan los hermanos, por favor, no vayan a pensar que nos hemos vuelto Terians, ¿ya? Por favor, va a haber acá un burro, un caballo, un hipopótamo, ¿no? Ya, el pavo real y etcétera, ¿no? Entonces, vayan orando por nosotros, ¿ah? Estamos ensayando, la presentación va a ser en septiembre y gracias a Dios todo está marchando muy bien. Cuento con un excelente grupo de hermanos, un precioso grupo de hermanos. Estamos ya creo bordeando los 40. Hay espacio para más animales, ¿ah? En el arca. ¿Ya? Y bueno, anímese, ¿no? Anímese, conversamos. Porque yo primero tengo que conversar usted cómo va con su relación con Dios. Y eso es lo más principal acá. Y conversamos y vemos si usted va a ser hipopótamo. ¿Ya? No. Pero es una alegría contar con un grupo hermoso de hermanos, de hermanas que están dedicando su talento al Señor. Pero vemos que hay jóvenes que están esclavizados, con este caso que les he comentado hace un momento. Otros están ahí sumergidos en el wokismo, ¿no? Otros, ¿no? La ideología de género. Hay tantas ideologías que están haciendo daño a las personas y hermano, ¿cuánto es la urgencia de que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo? Usted tiene el mensaje poderoso. Usted tiene el mensaje de la palabra de Dios impregnada porque usted ya le pertenece al Señor. Usted cada día se empapa de la palabra de Dios. Usted cada día está cara a cara con el Padre. Pero ellos no, hermanos. Y Jesús, lo mismo que usted siente ahora, Jesús lo sentía en su tiempo. Jesús sabía que ellos no tenían al Padre reinando en su corazón. Y es por eso que para Jesús era urgente enseñar la palabra de Dios. Aprovechar el tiempo para enseñar la palabra de Dios. Jesús entendió la urgencia. Sus discípulos también. Y la iglesia primitiva también. Entonces es importante que nosotros tengamos ese mismo sentir de Jesús. Pero luego Lucas nos dice que en la sinagoga había un hombre. Note lo que dice versículo 6, lo leemos de nuevo. Acá está. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, ¿no? O sea, el hombre, Lucas no nos da el nombre de ese caballero, no nos dice de dónde era, simplemente un hombre, que seguramente nadie se fijó en él, pero el Espíritu Santo tocó el corazón de Lucas para que pusiera su mirada en ese hombre, el cual nadie le prestaba importancia, y que ese hombre iba a quedar impregnado, ese hombre incógnito iba a quedar impregnado en las Escrituras. Y ese hombre que en esa época de Jesús, usted recuerde que las personas que tenían algún tipo de enfermedad muy notoria, muy penosa, la gente se preguntaba qué pecado habrá cometido o por qué habrá recibido este hombre tal maldición. Así veían las personas a las personas que estaban con alguna deformidad o algún problema de salud. Pero Lucas, desde su óptica de médico, él nos dice que este hombre tenía la mano derecha seca. Entonces Lucas, con cuidadosa atención, observa este detalle médico. Y cuando Lucas nos menciona que este hombre tenía la mano derecha seca, está refiriéndose que la mano la tenía paralizada, no la podía mover como nosotros podemos mover normalmente. Tenía su mano paralizada. Qué horrible debe ser, ¿no? La mano derecha. La mayoría usa la mano derecha, ¿verdad? ¿Cuántos son derechos acá? A ver. La mayoría. No pocos son zurdos, ¿ah? ¿Ya? O la mano izquierda, porque ahorita la palabra zurdo siendo un poquito agresivo, ¿no? Ya, la mano izquierda. Oiga, con la palabra izquierda también un poquito. Bueno, ya, mejor no sigo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces,
tenía la mano derecha, ¿no? Qué desesperante, ¿no? Uno para desayunar, almorzar, cenar usa su mano derecha, para escribir, ¿no? Para hacer tantas cosas, la mano derecha es vital, ¿no? Igual que usa la mano izquierda. Pero imagínense cómo estaría este hombre. Entonces Lucas tiene ese detalle médico, ¿no? Y él observa que tenía la mano paralizada. Pero lo interesante es que nadie le puso atención a la necesidad urgente de este hombre. Sin embargo, Jesús sí. Jesús sí. Jesús sí le prestó atención. Mis hermanos, en este caso vemos algo externo que era visible. Una mano derecha paralizada o seca, como dice acá Lucas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces Dios nos da el privilegio de que nosotros como seres humanos, guiados por el Espíritu Santo, guiados por las Escrituras, el Espíritu Santo nos guía a ser sensibles a la necesidad de las personas que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen sus corazones paralizados. Tienen sus corazones secos. No han sido vendados, no han sido suavizados con aceite. Y el único que puede suavizar ese corazón, el único que puede vendar ese corazón, es el Señor Jesucristo. Y tú tienes ese mensaje. Usted recuerde que el tema principal del día de reposo es que era una oportunidad para predicar la compasión, predicar la misericordia. Y eso es lo que nos decía Jesús. Si bien es cierto, el pueblo judío se reunía los sábados para celebrar a Dios, y ese día nadie trabajaba, nosotros lo hacemos el día domingo porque es el día que resucitó el Señor. La Biblia dice que el Señor resucitó el primer día de la semana. Y ese día en que resucitó el Señor, primer día de la semana, domingo, es el día donde también nosotros tenemos la gran oportunidad de practicar la misericordia y la compasión, como lo hacía Jesús. Y acá nadie practicó la misericordia con este hombre. Nadie practicó la compasión con este hombre. Nadie le tomó importancia. El día de ayer estaba viendo el noticiero y estaba viendo algunos arreglos que están haciendo en la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de Lima. Y observaba a muchas personas que entraban y salían. Te recuerde que debajo hay prácticamente las calabritas, ¿verdad? Pero lo interesante era ver a tanta gente ingresar y a tanta gente salir en simultáneos, ¿no? Como hormiguitas. Pero en la entrada de la iglesia de San Francisco había una persona sentada con sus piernas estiradas, y ahí entre sus pies y su pierna tenía llagas. Estaba en carne viva. Pero ninguno le prestó atención. Ni siquiera el camarógrafo que estaba así filmando la iglesia de San Francisco de Asís, ni siquiera, solamente pasó de largo. Pero pudo observar que entre sus pies y su pierna tenía llagas. Y ahí estaba con su latita, esperando que alguien coloque una moneda para que él pueda tener su tratamiento médico. Pero nadie le colocó una moneda. Era tanta gente y nadie le prestaba atención. En este caso, este hombre, me lo imagino, ahí en la puerta de la sinagoga, esperando que alguien tuviera compasión de él y le diera algo para comer. Y en el día de reposo, ningún religioso le tomó importancia, ningún religioso tuvo compasión ni practicó la misericordia, pero hubo uno que fijó su mirada en él, Jesús. Así como un día, Él fijó su mirada en cada uno de nosotros. Amén. Usted recuerda ese hermoso día, el día en que usted probablemente al escuchar la Escritura se sentía la persona más desdichada, porque a través de la Escritura usted entendió que estaba condenado por su pecado, que no tiene esperanza.
Pero qué hermoso fue cuando usted escuchó que hubo alguien que pagó un alto precio por usted en una cruz. Y que ese gran rey que dio su vida por usted en la cruz estaba dispuesto a morar en su vida si usted le abría la puerta de su corazón. Y ahora Él es su rey y su Señor. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Se entiende lo que hablo o estoy hablando en árabe? Porque que yo sepa no he dicho malajá, malajé. ¿Cuántos son salvos aquí? Y qué hermoso ese día que usted tuvo ese encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso fue ese día saber de que un rey derramó su sangre por usted en una cruz. Qué hermoso saber que un día hubo alguien que lo amó y que estuvo dispuesto a soportar los látigos, la corona de espina, los clavos, la soledad, el abandono, porque lo amó a usted y a mí. Y dio su vida por entera en la cruz por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que Él fijó su mirada en nosotros. No porque seamos perfectos, no por lo que lo merezcamos, sino porque Dios tuvo misericordia, compasión. Y así como el día de reposo era un día de refrigerio, de adoración, Dios a través de Cristo derramó su refrigerio en nuestra vida. Y ahora estamos disfrutando este tiempo de refrigerio espiritual. Ahora somos edificados. Ahora nuestro cántico ha cambiado. Ya no es como esas canciones, me engañaste, nunca te lo perdonaré. ¿Ah? Yo recuerdo que mi papá escuchaba su famoso bolero, ¿no? Me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue, como un hermano, y con él te encontré. Y a los dos perdoné. Mi papá tanto lo escuchaba que me lo sé de memoria, imagínense. ¿Ah? Ya no hay esa canción, sino ahora toda la alabanza es para Cristo. Todo el mensaje de nuestros labios es glorificar a Cristo. Ya no estamos atados a esas cosas que nos perturbaban, que nos lastimaban, que nos traían recuerdos. Ya no somos esclavos de recuerdos. Ahora vivimos para Cristo y exaltamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús fijó su mirada en este hombre. Pero lo interesante ahora es que Lucas nos va a decir que en la sinagoga los religiosos miraban a Jesús. Y note lo que dice el versículo 6. Perdón, el 7. Dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mis hermanos, acá dice que y le acechaban los escribas y los fariseos. Lo miraban. O sea, siempre donde iba Jesús, ahí estaban los escribas y los fariseos. Usted recuerde que en el caso anterior Jesús estaba en el campo y los discípulos tenían hambre. Y ahí estaban los escribas y los fariseos, esperando a ver qué iba a hacer Jesús en el campo en el día de reposo. Ahora está en la sinagoga, ¿no? Y ahí están ellos esperando encontrar algo por lo que pudieran condenar al Señor. Y como siempre, estos señores religiosos, celosos, legalistas, tradicionalistas, acechaban a Jesús. Y cuando uno observa en el griego la palabra acechaban, esta palabra acechaban viene del verbo griego paratereo, ¿ya? Paratereo. Y paratereo significa observar cuidadosamente, estar a la expectativa, prestar atención, pero con una intención, con la intención de espiar, con la intención de esperar una oportunidad, con la intención de estar vigilante para acusar, para condenar. Esa era la intención. No tanto porque creían, no tanto porque querían glorificar a Dios, sino lo espiaban para ver si violaba el sábado de sus leyes humanas y acusarle, condenarle. Entonces, los escribas y fariseos de ninguna manera
eran observadores neutrales, sino más bien espías. Eran espías. Entonces, estos religiosos, dice Lucas, querían ver qué iba a hacer Jesús. Porque ahí en el versículo 7, en la segunda parte, dice, para ver si en el día de reposo lo sanaría. O sea, esto, mis hermanos, es una ironía de parte de los religiosos. Es visible esto. Da la impresión de que ellos no querían que Jesús realice algún milagro de sanidad. Pero en realidad, ellos sí querían que Jesús lo haga. No para que este hombre sea sanado, porque eso era lo que menos le importaba a ellos, sino para acusar al Señor de violar sus tradiciones humanas. Dios en ningún momento prohibió que se haga el bien, pero estos señores con sus leyes humanas sí lo habían prohibido. Entonces ellos estaban ahí esperando el momento para acusarle. O sea, el deseo de que Jesús efectuara una curación era con el fin de tener una oportunidad de acusarle. Y los religiosos, ellos nunca dudaron de que el Señor Jesús tenía la capacidad, tenía el poder para curar. Pero lo que también demostraba Jesús era la capacidad para perdonar pecados, y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Pero el razonamiento de estos señores, ese razonamiento complejo, ese razonamiento tradicional, legalista en sus corazones, que está empapado de pecado y de orgullo, totalmente lleno de obstinación, era que si Jesús realmente curaba, la consecuencia era que ellos ya tenían un motivo para acusarle por no guardar el día de reposo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. En vez de alegrarse de que él o pueda curar un hombre, más bien esperaban que lo haga para condenarlo. Ahora, más adelante vamos a analizar, porque el griego lo traduce de manera muy fuerte, lo que están haciendo estos señores religiosos. Pero ministrar a una persona enferma, de ningún modo, mis hermanos, era una violación a las regulaciones del Antiguo Testamento relacionadas con el día de reposo. Sin embargo, los rabinos habían decretado que en el día de reposo nadie, fuera médico, amigo o familiar, podía tratar a una persona enferma. Enseñaban que hacer eso era trabajar y que por tanto constituía una violación al día de reposo. Las dos únicas excepciones que se permitían eran en caso de que una persona de todos modos podía morir, entonces ahí sí se permitía que llegue alguien y ayude a esta persona, o en el caso de que una dama esté a punto de dar a luz. Ahí sí se permitía, pero luego Jesús va a confrontar esto, ¿no? Este asunto de que por qué ellos prohíben hacer el bien. Pero cualquier otra situación que no fuera ninguna de estas dos, y que tuviera con el hecho de mostrar compasión, el hecho de mostrar misericordia hacia una persona que sufría, convertía al transgresor en un total blasfemo o pecador. Miren hasta qué punto había llegado la dureza de corazón de estos hombres. Dios en ningún momento lo había prohibido. Dios jamás prohibió que uno hiciera el bien el día de reposo. Pero estos señores habían impuesto sus leyes humanas sobre la voluntad de Dios, expresada en la Torá. Entonces Jesús, dice Lucas, conoce el pensamiento del hombre. Nota lo que dice el versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Yo me imagino a este hombre, ¿no? A este hombre sentado en la puerta de la sinagoga, y Jesús le dice: levántate. Le dice: ven, ponte en medio. Solamente al tener la mano seca, si bien es cierto, no era maltratado como un leproso, pero una persona que tenía algún tipo de enfermedad era visto como una persona que había recibido una maldición. Por lo tanto, lo consideraban una persona que no era digna
de ingresar a una sinagoga. Pero Jesús en su omnisciencia, Jesús conocía el pensamiento de estos hombres. El pensamiento de ellos era despiadado. El pensamiento de ellos estaba lleno de odio. Y su deseo era que Jesús curara al enfermo para poder acusarlo de incumplir el día de reposo. Entonces ahí Jesús habla al hombre. Y Jesús, haciendo caso omiso a las regulaciones despiadadas, a las regulaciones legalistas, a las regulaciones plagadas de tradiciones, con intenciones equivocadas de los hombres, Jesús dijo al hombre que tiene la mano seca: levántate y ponte en medio. O sea, ponte en medio, o sea, ven, párate acá al medio. Párate acá al medio, le dice al hombre. Este era el candidato perfecto para ayudar al Señor a efectuar su embestida al retorcido punto de vista de ellos con relación al día de reposo. Entonces el hombre obedeció la orden del Señor. Y levántate, dice Jesús, y ponte en medio. Y dice la Escritura, y él, levantándose, se puso en pie. O sea, el hombre puesto de pie se puso en medio de la sinagoga. Imagínense ese momento. Toda la sinagoga puesta su mirada en ese hombre. Toda la sinagoga puesta su mirada en Jesús. Ahí estaba, mientras los demás esperaban para ver lo que Jesús se disponía a hacer. Entonces, Jesús en la sinagoga procedió a hacer 3 cosas. Y dice ahí el versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. Miren la confrontación del Señor. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces, lo primero que Jesús hace aquí es una pregunta. Y lo segundo que hace es, miró a todos. Y lo tercero, sanó al hombre. A ver, desmenucemos esto. Una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Os preguntaré una cosa, dice el Señor. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Esta pregunta, mis hermanos, puso a sus oponentes en un dilema. El Señor sabiamente les puso, digamos, una trampa santa. Porque, por una parte, contestar que era lícito hacer el bien el día de reposo autorizaba oficialmente al Señor Jesús para curar al hombre. Entonces ellos no podrían acusarlo de violar el día de reposo. Por otra parte, contestar que no era lícito hacer el bien revelaría ahora los corazones perversos y despiadados de los religiosos. Y eso derribaría las apariencias de superioridad y moral y de exagerada piedad que ellos exhibían, y dejarían al descubierto como los hipócritas que eran realmente. Entonces Jesús los agarró por los dos lados. Qué interesante nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, los religiosos sabían la respuesta correcta a la pregunta. Y la respuesta correcta es que sí era lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿no? Y hacer el bien está bien claro en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17, y en el capítulo 58, versículo 6 al 14. O sea, Jesús no estaba haciendo las cosas en el aire. Jesús estaba haciendo las cosas correctamente. Y en estos dos pasajes, Dios está acusando a Israel por su religión superficial, por su falsa religión, que era el mismo asunto que Jesús está enfocando. Ahora, en estos dos pasajes, Dios rechazó el ritual religioso aislado de piedad, aislado de misericordia, aislado de piedad o de caridad. Dios está ahí condenando a su pueblo porque no estaba predicando piedad, misericordia y caridad. Sin embargo, Jesús sí. Y es por eso que Jesús lanza la pregunta: ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Le pregunta a los religiosos. Entonces, mis hermanos,
el día de reposo, más que otro día, era para expresar la bondad de Dios. De eso se trataba el día de reposo, para mostrar la misericordia de Dios, para mostrar la caridad de Dios hacia los necesitados. Y yo quisiera que en esta noche usted tome conciencia, mi hermano, mi hermana, y conecte su corazón al corazón de Dios. Porque hay tantas personas, miles de personas, millones de personas que están necesitadas. Y en el aspecto espiritual, muchos están sin Cristo, están perdidos, están condenados, se van al infierno, mis hermanos. Conecta tu corazón con el corazón de Dios. Siente el dolor de Dios en tu corazón. Dios es tu Padre. Y si tú no sientes esa necesidad urgente, estás desconectado de Dios, igual que los religiosos. Y hay miles de personas que están rumbo al infierno. El domingo pasado los hermanos del primer culto les dije a ellos que esta sala debería estar repleta de invitados. Yo recuerdo cuando era muchacho, asistí a una capacitación de evangelismo y ahí nos enseñaron a estar conectados con el corazón de Dios. ¿Y cómo, pastor? Díganos el secreto. ¿Sabe cuál es el secreto? Se lo voy a decir. Obedece. Ese es el secreto. Y recuerdo que en esa época las convenciones, el centro de convención del Hotel Crillon antes estaba en la avenida Tacna. Y había una sala totalmente inmensa. Y el profesor nos decía, si realmente queremos obedecer a Dios, si realmente queremos estar unidos al corazón de Dios, esta noche, dijo ahí el maestro, esta noche, nuestros invitados tienen que estar sentados en estas miles de sillas y nosotros en el suelo. Yo dije, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Y esa noche, hermanos, llevé 4 invitados para que escuchen el Evangelio por primera vez en su vida, 4 amigos. Y yo estaba feliz de estar sentado en el suelo. Y mis invitados, como otros miles, en las sillas. Esa noche fue una gran noche de bendición. Cientos y cientos de personas tomaron decisión para recibir al Señor. Converso con un amigo que me compartía que su congregación ha tomado tanta conciencia de estar conectados con el corazón de Dios, que en las noches los creyentes llevan tantos invitados que todos están parados atrás y otros sentados en el suelo y ahí delante del estrado, porque la prioridad la tienen los invitados para que escuchen el Evangelio. Y ellos dicen que en la noche tienen un tiempo de avivamiento donde muchas personas entregan su vida a Cristo, porque la iglesia ha entendido la gran necesidad. La iglesia ha entendido que su prójimo tiene necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de tener a Cristo en su vida, porque de lo contrario, si muere sin Cristo, se va al infierno. Yo recuerdo que nuestra hermana Beni me obsequió un libro que en algunas oportunidades lo he compartido a ustedes. Fue hermoso leer ese libro, Fuego Vivo, Viento Fresco. Y ahí el pastor Jim comparte de que cuando Dios lo llamó a Brooklyn, sus colegas le decían, no vayas a ese lugar, porque ese lugar es el cementerio de los pastores. Brooklyn es como hablar de los barracones del Callao. Un lugar muy peligroso, donde la mayoría que radica ahí son personas de mal vivir. Y es por eso que cuando pastores anteriores iniciaban una obra ahí y fracasaban,
los demás pastores ya no los apoyaban cuando volvían a abrir otra obra. Por eso le decían el cementerio de los pastores. Pero él entendió que Dios quería obrar en ese lugar. Él entendió que Dios quería hacer algo ahí y que él tenía que hacer la obra de Dios ahí. Con apoyo o sin apoyo, pero tenía que hacer la obra ahí. Y su iglesia comenzó a crecer. Pero esta iglesia tiene una particularidad. Esta iglesia estaba creciendo y hubo un momento que entró en un avivamiento y la mayoría de las personas estaban conformadas por exprontuariados, extravestis, homosexuales y todo lo que la sociedad podía calificar de negativo. La esposa de este pastor nunca estuvo en una escuela de música, pero llegó a tener el coro más hermoso de las iglesias, inclusive llegó a ganar un Grammy, el coro del tabernáculo de Brooklyn. Imagínense. Y ahí, este libro me lo he leído 3 veces, hermano. Y cada página es de gran bendición. Como este pastor fue sensible a la necesidad del ser humano, cómo dejó que Dios conectara su corazón con el corazón de él y de su esposa. Y Dios hizo una obra. Dios es el que hace la obra. Y un día la policía se enteró de que el tráfico estaba detenido. No porque hubo marcha de protestas, no porque hubo paro de micros, no. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí en el tabernáculo de Brooklyn? ¿Qué pasó? Que la gente tenía tanta hambre de escuchar el mensaje de la palabra de Dios que miles y miles hacían cola para entrar y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que tuvo que la policía enviar varios buses con policías para dirigir el tránsito y ayudar a ordenar las colas con miles de personas para que pudieran entrar a este templo. Nadie apostaba por esas vidas. Nadie se fijó en esas vidas. Para la sociedad esas vidas no significaban nada, pero para Dios sí. Y así como tú fuiste un día especial, importante para Él, y un día Él fijó su mirada en ti, Dios quiere que tú hagas lo mismo, que des tu mirada a estas miles de personas que no tienen a Jesús. Que tú tengas caridad, piedad, misericordia como la tiene Dios. Es tan solo obedecer. Y no dejarse aplastar por lo que te indica la sociedad. Mira con quién andas y te diré quién eres. O dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso se ha vuelto como una regla tradicional. Y a Jesús no le afectó ni le importó andar con publicanos y pecadores. Pero los fariseos se escribe así. Tanto así de que ellos no se atrevían a entrar a una casa de un publicano, porque el publicano era inmundo, era un miserable, era un pecador, era un traidor. Y no se puede entrar a la casa de un inmundo, pero dentro de la casa estaba Jesús. Ellos no, con sus reglas de hombres, jamás iban a poner un pie ahí. Pero el Rey de Reyes y Señores de Señores estaba ahí para dar luz, para darle esperanza, porque el publicano tenía como amigos a las rameras, a los otros publicanos, a los matones, a los extorsionadores. Ese era el mundo de los publicanos. Y ahí estaban ellos escuchando a Jesús. Ya que la sociedad judía los maldijo, ya que la sociedad judía les dijo que no era digno de esperanza, ya que la sociedad judía no los miraba porque no eran dignos de ser mirados, Jesús los miró.
y les dijo que su padre los amaba. El verdadero problema no era la curación del hombre lisiado o con la mano derecha seca. A Jesús en realidad no le preocupaba principalmente la actitud de ellos hacia esta persona enferma, porque Jesús conocía lo que había en el hombre. A Jesús no le preocupaba hacer el bien, porque Él es el Señor del día de reposo. La cuestión profunda era, ¿quién estaba honrando a Dios? ¿Quién realmente estaba honrando a Dios? ¿Jesús, quien quería mostrar misericordia o una necesidad individual que ellos, los religiosos, ignoraban? ¿O los escribas y fariseos que deseaban solamente, desde el fondo de su alma, destruir al Señor Jesús? Y es interesante, hermanos, porque la definición que los escribas y fariseos tenían del día de reposo era una prueba de fuego de la fidelidad a Dios. Realmente esto es paradójico, porque un estudioso dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: es paradójico que estos terroristas religiosos observaran escrupulosamente las minucias de sus leyes sobre el día de reposo, mientras al mismo tiempo conspiraban a asesinar al Señor del día de reposo. Mis hermanos, hubo una larga pausa, hubo un largo silencio, después que Jesús hizo la pregunta. Y los religiosos no dijeron nada. Entonces ahí viene la segunda cosa que hizo Jesús. Los miraba a todos. Los miraba a todos. Yo digo, ¿cómo habrá sido esa mirada? ¿Cómo habrá sido esa mirada? ¿Será cuando tu mamá te decía de niño, hoy día mueres? ¿Se acuerdan, no? Cuando hacías una tradición en el colegio y tu mamá, con ternura, despídete de este mundo, hijo. Así hacía la mamá. Y la mamá agarraba el San Martín, el Simón Bolívar, la chancleta, ¿no? Y nos corregía la mamá. Pero ¿cómo habrá sido esa mirada del Señor? Esa mirada que penetra el alma, esa mirada que te dice, yo sé lo que tú tienes en tu corazón, esa mirada que te desnuda, esa mirada a la cual tú no puedes huir. Así los miró el Señor a la sinagoga. ¿Y sabe qué? Marcos lo amplía, ¿cómo fue esa mirada? Esa mirada, dice Marcos, fue con enojo. Pero ese enojo, dice Marcos, que estaba acompañado de tristeza. Por una razón: por la dureza de sus corazones. Esa mirada estaba, dice, con enojo y con tristeza. Vaya que fue una mirada penetrante. Y lo tercero, sanó al hombre. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Mis hermanos, al hacer este milagro, Jesús le rompió sus restricciones humanas de estas personas de su día de reposo. Y ellos, a presenciar este milagro igualito, no creyeron. Más bien, Lucas nos comparte cómo fue su reacción. Note lo que dice el versículo 11. Y ellos se llenaron de gozo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se llenaron de gozo? No, de furor. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ya nosotros sabemos cuál fue el final, ¿no? Lo crucificaron. Pero mis hermanos, así rápidamente, ¿cómo podemos aplicar este pasaje que hemos estudiado en esta noche? Si bien es cierto, Dios nos pide que seamos sensibles a la necesidad de nuestros prójimos que no tienen a Cristo. Pero algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, a la luz de esta porción, es que la misericordia de Dios tiene que estar sobre el legalismo del hombre.
Usted deje de fijarse en los errores de las personas. Más bien, usted ore por las personas. En la sociedad, muchos están indignados por el avance de la delincuencia. ¿Y por qué no nos unimos en oración y pedimos que la misericordia de Dios llegue al corazón de estos delincuentes? Hermanos, Dios ya lo hizo antes. En la época del terrorismo orábamos para que Dios obre en los corazones de este hombre. Y muchos terroristas vinieron a los pies de Cristo. Muchos terroristas entregaron sus armas. Y muchos de ellos hoy son misioneros y pastores. Otros que no fueron llamados a ser misioneros y pastores están congregándose fielmente en tantos lugares de nuestro país. Porque un día la iglesia se unió y comenzó a orar para que la misericordia de Dios descienda sobre este país. Hoy Dios puede hacer lo mismo. Dios no ha cambiado. El problema es nuestro corazón que ha cambiado. ¿Será que hemos dejado de practicar la misericordia? ¿Será que se ha endurecido tanto nuestro corazón al ver tanta delincuencia, tantas muertes? Y se ha indignado tanto nuestro corazón de ver que las autoridades no hacen nada y estamos ya pidiendo justicia. Es cierto, hay que pedir justicia. Pero, ¿por qué no pedir a Dios que su amor toque el corazón de estas personas? Dios ha transformado corazones de delincuentes. Dios ha transformado corazones de terroristas. Dios ha transformado corazones de lo peor de lo peor. Déjeme decirle algo y recordarle algo. Dios no ha cambiado por si acaso. Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. El asunto es nuestro corazón. Pero también, ¿cómo podemos aplicar esta porción? Bueno, hacer el bien activamente. Hay que hacer el bien activamente. Toda oportunidad que tengas de ser usado por Dios para compartir la palabra de Dios a una persona que tiene heridas emocionales. Hay gente que tiene problemas y Dios quiere usarte para que tú le compartas esta bendita palabra que es un bálsamo para el alma de toda persona que sufre y llevarlo a los pies de Cristo. Invitar a la persona que extienda su mano para que pueda palpar el amor de Dios. Que seamos valientes ante el rechazo. Ahí ya muy pronto los jóvenes comienzan la universidad, o a otros el colegio, pero también los que trabajamos, tenemos compañeros que son inconversos y muchos van a rechazar el mensaje de amor, el mensaje de piedad, de misericordia, de compasión. Pero hay que ser valiente ante el rechazo. Jesús no se detuvo ante la furia de los fariseos. Él seguía proclamando el mensaje. No te detengas. Y sobre todo, hay que mostrar de manera permanente el amor incondicional que también mostró Jesús. Amor incondicional. Jesús demuestra que el amor y la compasión no tienen límites. No tienen límites. Así que no me vengas a decir, yo no le predico a ese porque es drogadicto. Yo no le predico a ese porque es homosexual. Yo no le predico a ese porque es travesti. Yo no le predico a ese porque se percibe un lobo feroz. No me vaya a ver como Caperucita, ¿no? No. Tu amor tiene que ser incondicional. Apliquemos pues esta porción. Apliquémosla. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Te ruego, Señor, que tengamos el mismo sentir de nuestro Salvador y que no estemos probablemente aplastados y cegados por tradiciones de hombres, sino que vivamos con gozo tu palabra, tanto así que el mundo pueda percibir en nuestra vida tu compasión, tu misericordia y tu piedad. Oh Dios amado,
que cada domingo los vecinos puedan percibir que este es un tiempo de refrigerio y de adoración espiritual, y que ellos estén desesperados de unirse a este tiempo de celebración, y que tengan la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén.